Qué gusto saludarlos después de haber vivido uno de los grandes premios de Fórmula Uno, de los más recientes que se van a recordar por mucho tiempo, por todo lo que pasó, por el formato de carrera, una carrera con esa situación que ya se vivió y tres únicamente en esta temporada, Gran Premio de la Gran Bretaña en Silverstone, Gran Premio de Italia y ahora el Gran Premio del Brasil. Y todo lo que pasó durante todas esas situaciones. Y para nosotros los colombianos, Brasil, que nos trae pues gratos recuerdos por lo hecho por el piloto pues más importante que hemos tenido, Juan Pablo Montoya. Nos dio primero pues triunfos en la IndyCar y después en la Fórmula Uno. Sus dos últimas victorias fueron precisamente en ese escenario. Gran Premio del Brasil, temporada 2004 con Williams, temporada 2005 con McLaren. Y después, Diego, una sola victoria suramericana y de allí de pronto, pues el enlace de pronto de lo que se ha hablado, Diego, con el saludo de lo que representa el ganador de este Gran Premio del Brasil, Lewis Hamilton, el británico, 7 veces campeón del mundo, actual rey de la categoría, que logró su primer título precisamente en territorio brasileño, pero con la tristeza de los brasileños, precisamente. Sí, Germán, es curioso porque la victoria que ha conseguido Hamilton en este Gran Premio de Sao Paulo, como se llamaba esta edición 2021, Uh -huh. ha sido la victoria número 101 para él y también la victoria, bueno, que iguala ese número, no porque haya ganado Brasil este fin de semana, aunque por momentos pareciera el piloto local Hamilton, pero igualó con ese número de 101 las victorias que han conseguido todos los pilotos brasileños de la Fórmula Uno sumados, ¿no? Han ganado 101 carreras, entre las que han conseguido ganar con sus diferentes campeones del mundo y otros que no lo han sido, como Massa, como Barrichello, como José Carlos Pache, que han sumado también a ese número, pero pues obvio en ese Olimpio brasileño de la Fórmula 1, pues está Ayrton Senna, está Nelson Piquet, está Emerson Fittipaldi, y pues ha sido un país que ha dado mucho a la Fórmula 1 en términos de grandes pilotos, pero que desafortunadamente para estas últimas ediciones no ha contado justamente con un piloto local. Además, pues ese ídolo mundial que perdurará, sobre todo por la forma como falleció lamentablemente en plena pista, en pleno Gran Premio, hablamos de Ayrton Senna da Silva, que entre otras cosas no es la única vez que aparece haciendo homenajes Lewis Hamilton a Ayrton Senna. Recordemos que ya en el pasado y desde hace mucho tiempo él ha dicho que ha sido su referente principal, a quien él admiraba. Recuerdo también que le dieron un casco, fue creo que en el marco de un Gran Premio de México, que le De dieron un casco Canadá. del Canadá, un casco de Ayrton Senna. De manera que no es casual, no es oportunismo tampoco que aparezca con la bandera de Brasil y no es oportunismo que hubiese hecho ese homenaje también en su casco para celebrar pues esta victoria 101 que vamos a ver, solamente tendremos que esperar 3 grandes premios más a ver qué tanto le sirve en esa recuperación para tratar de ganar su octavo título, que es el gran objetivo, el octavo título como campeón del mundo de la Fórmula 1 y ubicarse pues en ese lugar, ¿no? En un lugar donde pues solamente va a quedar él, porque en este momento en títulos del mundo empata con Michael Schumacher. Pero creo que hay que hacer un recuento completo de lo que ha sido este gran premio, por lo que fue, repito, por el formato, y porque todo empezó precisamente con la clasificación, que allí se dieron dos hechos importantes que marcaron el resto de semana, del fin de semana, ¿no? Sí, la clasificación del viernes, por lo que fue esa revisión técnica que no pasó el ala trasera, el DRS en particular de Hamilton, y por lo que fue pues ese tocar el auto de Hamilton por parte de Max Verstappen para hacer pues alguna, según él dijo, alguna prueba de qué tanto flectaba ese flap superior del ala trasera, es lo que él dijo que estaba haciendo, más allá de que, pues, obviamente estuvo este tema de la descalificación, pero en ese momento no era algo a lo que estuviera apuntando, ni mucho menos Verstappen. Lo que pasa es que, claro, surgió este video tomado por un aficionado desde la tribuna que estaba enfrente del Parc Fermé, y esto fue utilizado como Mercedes como elemento para intentar
tener más argumentos para defender su posición, porque esa ala trasera de Hamilton no pasaba la prueba de los comisarios técnicos en unos puntos específicos, pero en otros sí. Es decir, en los extremos no la pasaba, pero en la parte central sí la pasaba. Y claro, esta situación de Verstappen les daba pues un argumento más para intentar explicar por qué el ala no estaba pasando la prueba, aunque en definitiva pues sí que hubo una multa para Verstappen, pero más como por sentar un precedente y evitar que esto de tocar los autos de los rivales se convierta en una práctica generalizada por parte de los pilotos en el Parc Fermé. Y pues de otro lado, era evidente que no había aplicado suficiente fuerza a Verstappen en esa manipulación como para poder haber dañado el ala y haber causado que no pasara la prueba. Sí, yo creo que yo los invito para que repasen el par Fermé de Diego Mejía, que lo encuentran en YouTube, porque allí usted hace una buena explicación de cómo es esta situación de esa medida, que tiene para mí dos situaciones. Uno, las medidas en lo técnico son las medidas, más allá que sean para beneficiar o no. Sencillamente, medida es medida. Debe dar tantos centímetros o milímetros y eso es lo que tiene que dar. Que me servía o no me servía es otro tema. Y yo creo que aquí viene la segunda consideración en eso. Hubo pues muchos comentarios y rechazos por la demora en la decisión de los comisarios. Yo pues actué de director de carrera, comisario durante una parte de mi vida y de pronto logro entender pues algo que se utiliza que es el principio de favorabilidad del acusado. O sea, salir rápidamente a sancionar y no dar oportunidad de descargo, saber qué situación hubo, porque la otra consideración es una medida que no se cumple intencionalmente o es algo que sea eventual, porque eso es un agravante, ¿no? Es un agravante para tomar una determinación en torno a qué tipo de sanción se va a dar. Inicialmente, si una descalificación y si es algo que es notoriamente un intento de violar el reglamento, pues esto puede pasar a otra instancia. Entonces, por eso es muy importante darle tiempo al tiempo, dar la posibilidad que se presenten todos los descargos, dar la posibilidad de que se trate de demostrar inocencia y si al final no se puede demostrar, pues sencillamente hay que sancionar. Entonces, por eso lo entiendo. Y en el caso del piloto Max Verstappen, pues de pronto mucha gente no lo sabe, que allí cuando llegan los vehículos, después de la clasificación, donde llegan a la conferencia de prensa, eso es considerado parque cerrado. Y allí los pilotos no pueden tocar, pero sí lo han hecho, ¿no? Porque eso lo mencionaron. Hay pilotos que sí lo han hecho, han tocado, se han acercado, pero creo que aquí pues estamos hablando del campeonato y hay que ser muy rígidos en el tema y es como decirle, no más eso, no más ese tipo de práctica, porque pasa con el reglamento. A veces se es permisivo y en el fútbol se ve, a veces cuando un árbitro no saca tarjetas, pues llega un momento que ya cuando la saca le toca sacar la roja, porque no utilizó la amarilla. Entonces aquí pasa lo mismo, aquí toca de una vez sancionar para que la gente con una multa, como fue en este caso, 50.000 euros. Bueno, para el señor Max Verstappen y su equipo no debe ser mucha plata, para mucha gente sí lo es. Y aquí quedan pues esos dos antecedentes que marcaron el fin de semana. Exacto, ¿no? Y que pues al final generaron sobre todo más lo que ocurrió con Hamilton, luego pues ver una remontada histórica, ¿no? Porque no solo fue lo que remontó el domingo, sino lo que tuvo que remontar antes, el sábado, Hamilton, Que fue favorecido la mayor porque el remontada. formato, exacto, sí, favorecido porque el formato así lo permite, ¿no? Porque de otra forma, si hubiese sido descalificado de la clasificación normal del día sábado, pues habría salido último el domingo y bajo ese escenario pensar que hubiese podido conseguir una victoria, pues ya habría estado mucho más difícil, ¿no? En 2017 salió desde el fondo de la parrilla después de haber chocado en la clasificación en Q1 y acabó cuarto, ¿no? Y probablemente pues habría sido algo similar a eso lo que hubiese conseguido, tal y como lo hizo durante el, el sprint, bueno, ¿no? Que remontó hasta el quinto lugar, ¿no? Pero eran 24 vueltas, ¿no? No Era son más las corta. 71 del domingo, es decir, en una tercera parte de la carrera, Hamilton logró remontar 15 posiciones, que no es poco, ¿no? Y gracias a eso, luego logró salir décimo el domingo
y de allí pues rápidamente colocarse en posición no solamente de estar en el podio, sino también de incluso pelear por la victoria, ayudado por ciertas situaciones, pero que creo que al final no han sido determinantes para que consiguiera la victoria más que lo que él hizo y probablemente algunas situaciones técnicas que le han dado ese plus durante este fin de semana. Sí, yo creo que también hay que recordar que no salió quinto, que era su puesto en el que ha debido salir, porque también había la otra sanción por cambio de motor que lo obligaba a tener 5 posiciones de retraso en la formación de partida acorde al puesto en el que terminara en la carrera sprint. Entonces, son más antecedentes. Es descalificado en clasificación, 5 puestos de retraso en la grilla que lo pone a salir décimo para hacer esa remontada de 9 posiciones y sumar 23 sobrepasos durante el fin de semana para poder recuperar esas posiciones y ganar el Gran Premio del Brasil. Creo que son, bueno, muchas cosas que lo hacen a uno pues ver claramente frente a qué tipo de pilotos estamos. Un Lewis Hamilton que no por casualidad tiene 7 títulos del mundo, ni es el piloto con mayor número de victorias, mayor número de poles, porque no solamente hay que tener el carro, siempre se habla que en la Fórmula 1 pues se dan las épocas, ¿no? En la época en que ganaba el carrito rojo, como me decían a mí, siempre gana el carrito rojo, Michael Schumacher. Pero eso es el automovilismo no solamente es subir y conducir, en el caso de Michael Schumacher, logró armar un equipo de gente con un Ross Brown que hoy en día es director técnico de la Fórmula 1, con un Jack Todd que es presidente de la FIA, pues con una cantidad de gente que hizo el Dream Team, como se llama, para hacer un gran equipo y tener lo que se necesita en el automovilismo para ganar. Primero el carro, después hay que manejar, pero primero hay que tener el carro y por fortuna también aquí lo tiene Lewis Hamilton para obtener esos logros y también en una medida lo tiene Max Verstappen, que le ha permitido ser el piloto más ganador de grandes premios en la presente temporada. Sí, bueno, estamos ante dos pilotos que corren para equipos que han dominado las últimas 11 temporadas de la Fórmula 1, ¿no? Desde el año 2010, Red Bull y Mercedes se han repartido los títulos. Obviamente, desde que inició la era turbo híbrida ha sido Mercedes, pero Red Bull, pues, sabe cómo ganar títulos, sabe cómo dominar cuando tiene el medio y en alguna medida pareció que estaban entrando en una fase de dominio hasta el pasado Gran Premio de México, ¿no? Pero un poco las decisiones estratégicas, el know-how de Mercedes, el haber pasado por esto, la motivación que tienen, el talento de Hamilton, todo se ha sumado para que hayan conseguido en cuestión de pocos días demostrar que el campeonato está todo menos definido. Sí, además porque así es el automovilismo. Cambia aquí las canchas de fútbol, si hablamos del deporte más popular del mundo, pues son básicamente las mismas, los arcos son las mismas, la pelota siempre es redonda, los guayos que utilizan son los mismos. En esa parte técnica no es mucho lo que se habla, sino más en la estructuración de cómo se dispone un equipo en el terreno de juego. Pero aquí es que son demasiados elementos. Es difícil, inclusive, pensaba yo, Diego, que hacer los análisis durante la carrera, hacer los análisis después de la carrera, nunca se tiene toda la información posible para poder entender absolutamente todo. Todos hacemos esfuerzos por entender, pero este ambiente es muy complicado. De hecho, fíjese lo que pasó con los pilotos de Mercedes. En un momento dado, y ya le ha pasado en varias ocasiones, Hamilton cree que la estrategia de su equipo no es la acertada. El momento en que lo llaman no es el acertado, pero al final o se da o no se da. En esta ocasión se dio, porque hay una información, por algo hay unos ingenieros en la base del equipo en Inglaterra trabajando con toda la información, otros en el muro de pits, que en esta ocasión ahí veo la foto suya de un, como vi ahí en el Par Fermé, que es un ingeniero estratega brasileño. Imagínense, tenían que subir a un estratega brasileño ahí, pero son muchas las personas, yo no sé cuántas personas están interviniendo en el momento en que el vehículo está en la pista. Sí, no, yo tampoco, pero son muchísimas, ¿no? Y son miles de simulaciones que corren en cada vuelta cuando se está ejecutando la estrategia de carrera para, pues,
tener obviamente la mayor asertividad posible, ¿no? Tener en cuenta pues todas las diferentes variables, los tiempos de vuelta del rival, la evolución de esos tiempos, lo que está pasando con el auto propio, las condiciones del circuito, temperaturas, degradación de neumáticos, etcétera. Hay pues una cantidad de canales de datos que alimentan las decisiones de esos ingenieros, pero pues más allá de eso es evidente que este fin de semana, sobre todo ese cambio del V6 de Hamilton, el montar ese quinto V6 Ujú. durante esta temporada, es lo que probablemente le ha dado ya la mayor fuerza a su remontada durante el fin de semana. 1:11.9 fue el mejor tiempo de Hamilton en carrera, la vuelta más rápida contra 1:12.4 de Verstappen. A ese nivel, cuando uno tiene esas diferencias, pues obvio dice, tenía que ganar, pero hay que hacerlo. Hay que estar todas las vueltas marcando eso, porque también uno sabe de los pilotos que hacen una vuelta rápida, pero no pueden hacer esa misma vuelta rápida, repetirla por lo menos cercana en las milésimas durante todo el resto de vueltas. Hay que sortear como le pasó a Hamilton con tendores. Le tocó sortear con tendores. Entonces, sortearlos y sortearlos con éxito, bien pasados, asumiendo la menor cantidad de riesgo y sin, manteniendo el vehículo limpio. El momento más dramático para Lewis Hamilton en el duelo con Verstappen, pues lo vivió cuando hizo ese primer intento de sobrepaso a Verstappen, que Verstappen decidió frenar lo más tarde posible y cuando frenó tarde, pues el carro siguió derecho. Y siguió derecho que Hamilton no tuvo otra cosa, Diego, que actuar, como usted siempre lo dice, en forma evasiva para que no se lo llevara. Sí, aunque hay quienes dicen que Hamilton tampoco iba a hacer la curva, ¿no? Pero pues creo que allí lo que más marcaba si hacía o no la curva era lo que pasaba adentro, ¿no? Y Verstappen, pues hombre, era evidente que iba a retrasar muchísimo la frenada porque Hamilton antes de llegar a la frenada ya casi lo tenía pasado a Verstappen. ¿Y qué hizo Verstappen? Pues retrasar la frenada mucho más allá de lo que normalmente lo haría en esa zona de la pista, ¿no? Porque no es lo mismo retrasar la frenada por dentro que yendo por la línea de carrera normal, donde pues se retrasa la frenada, pero hay todavía más distancia para poder hacer la curva. Entre más adentro se esté, más cerca del vértice, pues menor es la distancia para efectivamente poder detener el auto y poder cruzarlo, ¿no? Aparte de que es una zona que no tiene tanto agarre Uh como -huh. la línea de carrera normal. Entonces, todo eso cuenta y al final, pues, Verstappen ha hecho lo que pienso yo, de alguna forma Hamilton esperaba, sabiendo pues un poco los antecedentes, viendo lo que ha pasado en otras ocasiones, y estaba preparado para tomar acción evasiva y es justamente lo que ha hecho, ¿no? Evitando el contacto, que al final pues no ha habido ningún tipo de sanción. Yo pensé que lo sancionarían un poco basado en los antecedentes, pero pues está bien, ¿no? Creo que por la lucha por el Mundial, lo he dicho varias veces, ojalá que esto no se defina con una sanción para alguno de los pilotos. Y pues aquí ha pesado, pienso yo, también el tener a dos pilotos dentro del grupo de los comisarios. Estaban Roberto Pupo Moreno y Vitantonio Sí, Liuzzi, y eso de italiano. alguna forma pues ha sumado para que tal vez pues haya existido un poco esa perspectiva, ¿no? Pienso que de haber sido otro los comisarios, tal vez se había inclinado un poco más todo hacia eventualmente aplicar alguna sanción, aunque ni siquiera llegó a investigación, ¿no? Uh Este -huh. incidente solamente pues se anotó, pero no fue efectivamente investigado con todos los detalles, ¿no? Que creo que también allí hacía falta parte de la evidencia, que era sobre todo la cámara a bordo de Verstappen mostrando lo que él hacía con el volante, que allí Uh -huh. probablemente pues habría tenido algo más de pista realmente en torno a lo que ocurrió en ese incidente en el cual pues de no haber una escapatoria asfaltada, probablemente otro habría sido el resultado final. Correcto. Eso estaba pensando que por fortuna había una zona muy grande donde pudieron hacer lo que hicieron, donde Hamilton sabe que él tiene que descontar, él no puede entrar al contacto con Max Verstappen porque en el momento en que los dos queden por fuera, el que sale perdiendo es él porque pierde oportunidad de descontar. Él tiene que estar todo el tiempo en la pista a el piloto que va adelante, llámese como se llame en la clasificación general, siempre le va a convenir entrar en contacto con su rival por el título porque le genera menos oportunidades de descuento. Y eso lo sabe Hamilton y lo saben pues todos los pilotos que están en la pista peleando algunas posiciones.
Y por otro lado, también yo creo que se le da valor a lo que hizo Sergio Pérez con Lewis Hamilton, que como usted lo dice también, y se lo escuché en el Par Fermé, tal vez fue el único piloto que se dio el lujo de volver a pasar a Hamilton. De pasarlo, porque no creo Ujú. que nadie más lo haya pasado durante los 2 días de carrera, ni en el sprint ni en el Gran Premio, ¿no? Y pues Pérez tuvo la habilidad para devolverle la maniobra a Hamilton y Ujú. luego pues tener que sucumbir a lo inevitable, ¿no? A que era muchísimo más rápido, que una vez lo adelantó, lo dejó a la distancia en pocos giros. Sí, creo que este es el contexto que yo pues quería como de pronto dar porque vi la gran polémica que he visto muchos chats, he visto muchos Twitter enfrentamientos de la gente que no, que él lo que tiene es carro, que él lo que el otro que le falta, bueno, los simpatizantes del uno y el otro, pero de verdad nadie tiene la verdad revelada en esto del automovilismo. Todos quisiéramos tener todos los detalles, pero ni siquiera los pilotos, como decía, tienen toda la información, la tienen que digerir después de la carrera, ver todo lo que pasó para que puedan entender por qué se tomaron las decisiones y mucho menos la prensa. La prensa trata de acercarse, trata de decir en el momento de la carrera lo que cree, pero es solamente eso, lo que cree. No son verdades reveladas porque en el automovilismo si tiene misterios, pues un deporte es este, el automovilismo, porque aquí está de por medio secretos industriales, porque aquí está de por medio el futuro de la industria del automóvil y todos los que están allí están todos los días inventando, cambiando y solamente ellos saben por qué cambian y por qué pasa esto. Uno después viene a entender algunas cosas y por ello pues no se puede uno meter, como usted invitaba, Diego, también a una polémica simplista de decir, no, es que esto y lo otro, no, es que no, si fuera así de fácil, oí alguna pregunta. ¿Por qué será que McLaren está ahora atrás? Pues mire, si ellos, los primeros que quisieran saber por qué están ahí son los de McLaren. Y si supieran qué hacer para estar adelante, pues ya lo habían hecho y estaban adelante. Esto es un deporte donde todos están avanzando, todo el tiempo se está en desarrollo. No es, uno arranca del concepto del carro que uno utiliza, que el carro es el mismo todo el tiempo. Aquí el carro cambia desde la primera hasta la última vuelta que se recorre durante una temporada del Campeonato del Mundo de la Fórmula 1. Es permanente evolución la que se está viviendo y lo que estamos viendo en este emocionante Campeonato del Mundo de la Fórmula 1. Pero regresando a la carrera, Diego, pues hay que mirar lo que fue en la clasificación general de la carrera para poder pues compartir que un Lewis Hamilton ganó y pasó la meta con esta diferencia de 10 segundos. Él llegó al liderazgo de la carrera 12 vueltas antes del final, faltando 12 vueltas para el final, y logra acumular estos 10 segundos, punto 4 de diferencia. Valtteri Bottas, que complete el podio, hablaban de la posibilidad del 1-2, que se perdió esa posibilidad durante la transmisión. Ah, y otro dato que decía Juan Fosaroli para que se lo recuerde cuando hagan su participación en Fórmula Latina. Él decía, y es un buen dato, que nunca en el momento de la grilla de partida dijo, nunca Luis Hamilton ha ganado una carrera partiendo desde el puesto número 10 y por primera vez lo hizo. Partiendo desde la posición número 10, ganó el Gran Premio del Brasil. Y Sergio Pérez, que yo creo que merece un comentario por lo que hizo con Hamilton, la forma como lo retuvo, y después porque cumplió toda la misión. Hay que quitarle un punto a Lewis Hamilton, el punto de la vuelta rápida que tiene, y salió y lo hizo. Creo que hay que destacar porque Sergio Pérez nunca ha sido señalado como el piloto súper talentoso, pero sí hay que señalarlo como el piloto profesional, dedicado y que da todo de sí para llegar a ese nivel, de estar ahí codeándose con los grandes y haciendo lo que hay que hacer. Creo que esto avala el por qué lo llamaron y sin duda alguna está viviendo su mejor año en la Fórmula 1. Sí, viene con impulso, ¿no? 3 podios consecutivos nunca los había conseguido en su carrera. Pudieron ser 4, pero al final la forma como se desarrolló la carrera, ese safety car virtual que le dio la oportunidad a Bottas de hacer la parada en boxes
perdiendo la mitad del tiempo que normalmente se pierde con una parada en boxes, ya básicamente lo colocó por delante de Pérez y el mexicano no tuvo realmente cómo responder y poner nuevamente presión sobre Bottas y se resignó al cuarto lugar, que luego pues le dio la oportunidad de marcar esa vuelta rápida en carrera, que pues para el equipo sobre todo contaba más que la marcara él, que no la marcara Lewis Hamilton, porque es allí donde entra ese rol para él en la lucha por el título. Lucha por el título, lucha por el campeonato de constructores también, es un punto que vale doble. El caso de Ferrari, que logró y ha mostrado, de pronto pasa un poco desapercibido por lo que se está viviendo, por la emoción que tiene la lucha por el título. Pero no hay que desconocer el avance de Ferrari. Leclerc en esta ocasión logró terminar por delante de Sainz, pero los dos pilotos, quinto y sexto, los dos Ferrari. Habla pues de la forma como viene trabajando Ferrari sin que se note. No, yo creo que sí se nota porque es inusual que Ferrari esté en la segunda mitad del año mejor que en la primera y es lo que está pasando este año, ¿no? Que hubiese dado Fernando Alonso en su época con Ferrari para que las cosas se dieran como se están dando este año, ¿no? Que acabe dando pues un coletazo fuerte Ferrari en la última parte del campeonato y que pues al final lo veamos arrebatándole por ahora ese tercer lugar en el Campeonato del Mundo de Constructores al equipo McLaren, ¿no? Veremos también cómo se resuelve el Mundial de Pilotos, porque allí todavía pues está esa lucha entre Norris y los dos pilotos de la escudería Ferrari, ahora por delante Charles Leclerc, pero que es una batalla que todavía también está por resolverse detrás de los cuatro pilotos de los dos equipos principales. 12-8, vuelta rápida de Leclerc contra 12-7 de Sainz, mostrando que de pronto en el tema ahí de ese enfrentamiento de compañeros de equipo es uno de los duelos parejos que tenemos y que sorprende porque Leclerc sí ha sido ungido como uno de los pilotos fuera de serie, Sainz no, pero está ahí metido y se le está peleando a Leclerc. Después Pierre Gasly, que viene de nuevo pues destacándose como la ficha de Alfa Tauri, y los dos vehículos Alpine que lograron meterse allí con Ocon octavo, noveno Fernando Alonso, y un Lando Norris que fue la primera decepción porque muy temprano se pinchó y logró hacer una remontada también impresionante para poder cazar ese último punto disponible ante el retiro de su compañero de equipo. Sí, es parte de lo que afectó la carrera de McLaren, ¿no? Lo que ocurrió en esos primeros metros y cómo perdió cualquier posibilidad de pelear por esas posiciones contra los pilotos de Ferrari, Lando Norris, ¿no? Luego, pues el retiro que tuvo también, pues una fisura en el chasis en donde se monta el motor Mercedes, Daniel Ricciardo, y esto pues lo dejó desafortunadamente fuera de carrera. No venía exactamente haciendo su mejor carrera, las cosas pues tampoco habían salido a la perfección para ellos hasta a esa altura del fin de semana, pero obvio, pues el no terminar la carrera va a pesar para McLaren en el Campeonato del Mundo de Constructores. Y la clasificación que ahora queda, pues con estos 14 puntos de diferencia entre Max Verstappen y Lewis Hamilton, que pone pues todavía en una buena posición a Verstappen, el que es primero, llámese como se llame, tiene la primera opción de título, la sigue teniendo, 14 puntos, pues no son muchos, no son pocos, pero son 14 puntos que dan para jugar en tres grandes premios que restan, porque nos quedan 125 puntos disponibles, ya no hay más carreras de sprint, donde también hay que resaltar, Diego, que Verstappen ha cazado 4 puntos de esas sprint, ¿no? Si bien ha perdido en algunas, en las sprint le han representado a él 4 puntos contra 0 puntos de Hamilton, tal vez en carreras sprint. No, creo que Bottas ha sumado 6 puntos en las carreras sprint, si no me equivoco, Sí, porque él pero en el ganó duelo con 2. Hamilton, Él ganó 2. él ganó 2, pero el Monza en Italia, Por Max eso ganó Verstappen, Monza. No, dos, En Monza ganó, dos. ganó Bottas. Sí, pero él se ganó dos puntos. Hablo de los No, puntos 3. ganados. No, El triunfo en la carrera sprint da 3 puntos. sí, pero Verstappen se ganó 2 puntos. Ah, ok. Hablando Entonces del duelo por el estamos título. hablando de Bottas. El que más ha sacado, no, para mí yo hablo de Verstappen porque el que más ha sacado jugo
en esta lucha por el título en las carreras sprint ha sido Verstappen, que Verstappen, recuerde que allí Ganó la primera. se fueron en 0 puntos. En Gran Bretaña, fue, La ganó Verstappen. la ganó Verstappen, 3 puntos, Sí. segundo y segundo. O sea, se ha ganado 7 puntos en las sprint. Si no tuviera las sprint, tendría 7 puntos menos. Y si el campeonato hubiera sido normal, sin este formato de 3 carreras especiales con puntos adicionales. Entonces, sí le han servido, a quien le han servido realmente las carreras sprint ha sido a Verstappen. Pero, Botas, hermano, es una forma de verlo, porque sí, sí, igual, es una forma, si en las obvio. carreras de sprint, ¿qué había pasado este fin de semana? Bottas, bueno, Hamilton no habría Sale de remontado último, para ganar la carrera. Sale de último en la sale de carrera último. y acabaría cuarto, de pronto tercero, Claro. pero no ganaba la carrera. Sí. Entre otras que ya se anunció que se van a tener más carreras el año próximo sprint, ¿no? O sea, va un formato que están variando, pero esto va a avanzar y parece que ha gustado. No sé en las estadísticas usted lo que tiene, pero esto creo que está repartido, pero los que deciden son los de la Fórmula 1. Si ellos ven que en las cifras a nivel televisivo y todo esto reporta más, pues eso va porque, Exacto. eh, Exacto, la- y de eso se trata, ¿no? Más allá de lo claro, que la gente opine, porque también pues hay que tener en cuenta que al final lo que marca un poco todo es lo que dicen las cifras de televisión y creo que pues correcto. es evidente que la gente prefiere, como lo dijimos antes de que se corriera la primera carrera sprint, son preferibles 2 carreras que una. Ujú. Los aficionados de siempre de la Fórmula 1 preferirán el formato tradicional, Tradicional, probablemente, pero la gente que es un poco más nueva preferirá ver 2 carreras que una sola. correcto. No Sí, todos, ¿no? Pero lo digo pues juzgando un poco los comentarios que he leído de la gente a la que se lo he preguntado en mis redes sociales, ¿no? No que necesariamente todos opinen así o de otra forma, pero pues es un poco el feeling que queda, ¿no? Que pues no es un no absoluto de todos los aficionados a este formato y por eso va a seguir también. sí. Y el campeonato de constructores, que también está muy estrecho, con 11 puntos apenas de diferencia entre el equipo de Mercedes y el Red Bull, y Ferrari, que ya se pone tercero y que empieza como a consolidarse en esa tercera posición, algo que no se veía así, que se pensaba que McLaren estaba en su año de recuperación, pero está cerrando en forma diferente y vamos a ver lo que restan en las 3 carreras. De manera que esto, Diego, y rápidamente ya se nos viene el próximo Gran Premio, ¿no? Esto ya es la próxima semana. Exacto, Qatar será la próxima cita y es el próximo fin de semana, es un circuito completamente nuevo, igual será el siguiente, el de Jeddah, que ese sí, pues tendremos 2 semanas antes de esa carrera, por fortuna, porque el circuito todavía no ha sido completada su construcción por parte de Tilke y pues veremos con qué llegan, ¿no? Creo que yo pensaría que el circuito va a estar, pero probablemente algunas de las construcciones que se estaban haciendo con motivo de la carrera, allí es donde de pronto creo que podría no cumplirse el plazo, ¿no? O bueno, el plazo se va a cumplir, no se va a cumplir es con el objetivo de completar las obras de todo, ¿no? Estará la pintura fresca, pasarán cosas probablemente, pero pues yo creo que sería una sorpresa si al final no se hace la carrera, ¿no? Creo que aparte sería un descalabro para Mercedes, porque si Uf, hay alguna carrera dentro de las últimas que se vea como una clara posibilidad de favorecer lo que ya vimos con Mercedes en este Gran Premio de Sao Paulo, es justamente ese circuito nuevo de Jeddah por lo rápido que es y por el porcentaje que tiene de rectas versus curvas y zonas de plena aceleración. yo no sé si de pronto se les ocurriera hacer 2 fines de semana en Abu Dhabi. En Abu Dhabi se prestan tranquilamente para eso en el caso que a última hora no aparezca Jeddah. Pero lo cierto es que son 3 últimos grandes premios, incluido el de Abu Dhabi, que tengo entendido tiene modificaciones. Por eso son 3 circuitos inéditos, porque Qatar del próximo fin de semana no lo han corrido, mucha MotoGP, pero allí no ha pasado la Fórmula 1 y han hecho modificaciones. No es el mismo circuito de la MotoGP, es un circuito más rápido, y los otros 2 circuitos. De manera que interesante cierre de temporada con esta situación de 3 pistas inéditas en la Fórmula 1. Exacto, ¿no? Y creo que pues es lo mejor que podría pasar al Mundial,
que tengamos la posibilidad de conocer dos nuevos circuitos, viendo la lucha por el título en ellos, que no haya información y que pues cuando no hay tanta información para los equipos, pues es mucho menos previsible todo. Diego, toco también el tema del final del Campeonato del Mundo de Motociclismo porque ha cerrado la temporada y ya pues con Fabio Quartararo, el francés, como campeón, pero el espectáculo fue la despedida de Valentino Rossi. A sus 42 años, 24 metido en los mundiales de motociclismo, con 9 títulos del mundo, mundiales, 7 en la máxima categoría, el primer campeón de la era de la MotoGP, que fueron 4 títulos consecutivos y lo que muestra, pues lo que es un poderse uno despedir. No en su mejor momento deportivo, pero eso no importó. No importó qué ganó. ¿Quién ganó? No se sabe quién ganó, no. Que Banaya, que es uno de sus alumnos. No importa, pero creo que pocos pueden darse ese lujo de un retiro en pista, sin gran desempeño deportivo, pero a lo grande, como Valentino Rossi. Sí, yo creo que pues por lo menos para mí fue la principal motivación para ver las carreras de MotoGP durante pues el lapso que estuvimos siguiendo la Fórmula Uno al lado de Juan Pablo Montoya. Pues vimos que la gente empezaba a ver, se hablaba de Valentino Rossi, de los duelos que estaba teniendo con sus rivales de turno, de sus celebraciones, de lo carismático que era, Uh -huh. luego pues de esa posibilidad que surgía de eventualmente hacer el salto a la Fórmula Uno con Ferrari, las pruebas que realizó. Recuerdo pues haberlo entrevistado brevemente alguna vez en el Gran Premio de Australia y pues es un personaje que atrae, ¿no? Más allá de su aspecto deportivo, su carisma solo, pues aparte de eso, siendo un monstruo como lo ha sido y el talento que tiene, pues genera un personaje que pues, es único, ¿no? En el deporte, diría Uh yo, no -huh. solamente en el deporte a motor. Y gracias a él, mucha gente se enganchó con el Mundial de Motociclismo, con MotoGP, porque pues por lo menos en mi caso, yo empecé viendo las carreras de MotoGP y luego empecé a ver todas las carreras del Mundial, de las otras categorías también, y pudimos ver cómo llegó al Mundial Dani Pedrosa, cómo llegó Jorge Lorenzo por la categoría de 125, que hoy en día es la de Moto3, y todo eso pues es gracias un poco a lo que estaba haciendo Rossi en su momento, que era sensacional, ¿no? Un espectáculo, como él lo colocó en alguno de los cascos que lució en alguna de sus victorias, que decía, qué espectáculo, y sí, es justamente la frase que usó el casco de Peco Bagnaia para conseguir la victoria en este Gran Premio de Valencia, la última carrera de la temporada, que ganó y que pues lo ganó con ese casco en homenaje también a Valentino Rossi, ¿no? Que ha sido pues aparte un referente para todos los pilotos de la parrilla, que con algunos se llevará mejor que otros, pero pues él ha colocado un listón al cual pues han tenido que apuntar muchos de los grandes pilotos que han pasado por el Mundial en los últimos años. Hablando pues obviamente de los que estuvieron en otro tiempo, recuerdo sobre todo mucho las luchas que tuvo con Sete Gibernau, Uh con -huh. Nicky Hayden, con Casey Stoner, con el propio Dani Pedrosa y más adelante Con con Jorge Márquez. Lorenzo y con Marc Márquez. Uh -huh. Sí, sí, yo creo que, y se va pues en un momento en que deja un campeonato del mundo con una popularidad, ya anuncian 21 grandes premios de motociclismo para el año próximo, algo histórico, o sea, mostrando lo que creció mientras estuvo allí como ídolo Valentino Rossi, que en todas las carreras estuviese en el puesto que estuviera, había tribunas con su bandera amarilla y su número 46, mostrando el respaldo a este gran piloto italiano que entre otras pues quedará ahí en su historia ese dolor de no haber podido ser campeón como él esperaba con una marca italiana, con Ducati, que entre otras termina en un punto muy alto en esta temporada, apuntando a ser un equipo y una marca que puede realmente llegar a dominar el año próximo, esperando lo que pueda pasar con Mar Márquez, que definitivamente cuando él está sobre la moto y sobre la moto Honda, que ha sido la que le ha brindado pues esas opciones de título, pues pueda generar un duelo o que Ducati con ese poderío, porque copó el podio y estuvo dominante durante todo el fin de semana, mostrando que están en el punto para dominar en la próxima temporada. Sí, va a ser obviamente extraño
ver las carreras de MotoGP sin Valentino Rossi, pero Ujú. pues al mismo tiempo creo que ya en estos últimos años estábamos viendo cómo ya no era el mismo Valentino de antes y él mismo pues seguramente por todo eso pues vio que era el momento de dar un paso al lado y cerrar su capítulo como piloto de MotoGP, pero no creo que su capítulo como tal en el motociclismo haya cerrado porque obvio pues él tiene todavía muchísimos intereses en el mundial. Creo que para MotoGP el solo hecho de que él esté en la pista bajo tal vez otro rol diferente, con un rótulo distinto al de piloto, pues agrega, ¿no? Ujú. Tenerlo como jefe de equipo, como coach, como asesor de pilotos, como comentarista, quién sabe, ¿no? Para la televisión, como un personaje dentro del show, porque pues si algo tenía claro Valentino Rossi es que el Mundial de Motociclismo era un espectáculo, ¿no? Y creo que pues la forma como él trajo eso a la categoría, pues creo que es algo que no debería perder nunca, ¿no? Y creo que muchos de los pilotos que lo vieron ganar, pues han adaptado ciertas de sus prácticas en sus celebraciones, por ejemplo, porque ven que es algo que al final agrega al show, ¿no? Y que hoy en Ujú. día, pues, se hace mucho más viral que en la época en la que empezó a hacerlo Valentino Rossi, cuando, pues, las redes sociales estaban empezando a tomar fuerza, pero no estaban al nivel que están hoy en día. Si Valentino Rossi hubiese surgido como ídolo en estos últimos años, pues no me imagino cuál sería su dimensión en todo sentido, ¿no? Seguramente sería incluso más grande que la que ha conseguido en todos estos años. Sí. El dottore que entre otras cosas leía y por qué lo llamaban el dottore y resulta en lo que yo leí por lo menos que Rossi es un apellido el más popular en Italia, como decirlo los Rodríguez en Colombia y él dice que, que siempre hay muchos doctores Rossi, pero él es el más importante y el más famoso de todos los Rossi, entonces es el doctor Valentino Rossi, que se ha ido por lo pronto y que va a regresar a algo que también leí. Su padre inició con el kartismo, empujando a su hijo, soñaban con llegar al automovilismo, a la Fórmula Uno, no se les dio económicamente y curioso, sí se les dio por el lado del motociclismo para hacer ese nombre que ya es mundialmente conocido, Valentino Rossi. Diego, de nuevo muchas gracias, estaremos pendientes de la Fórmula Latina, muchas gracias de nuevo por el par Fermé y estaremos pendientes porque este fin de semana de nuevo tendremos Gran Premio de Fórmula Uno, el Gran Premio de Qatar. Así es, hermano, estaremos atentos, obviamente, de lo que ocurra en este fin de semana, que también será, obviamente, clave para la definición del Mundial de Fórmula 1 2021. Recuerden motores RCN, www.antena2.com.co, de lunes a viernes, los sábados al mediodía, en horario Colombia 6 de la tarde, entre semanas, sábados a las 12 del mediodía, y el sábado a las 2 de la tarde en www.rcnmundo.com. Muchas gracias por habernos acompañado y saludos y nos volveremos a ver para seguir hablando de esto que nos gusta tanto, los deportes a motor. Chao.